¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Diana, ¿cómo estás? No te veo, pero no importa, te escucho. Vaya, por Dios, esto es la alquimia de Instagram que Eh, siempre nos mantiene. él decide por nosotros, pero bueno, estamos en contacto y acá está entrando Rosa, vamos a ver, voy a ver si la puedo hacer entrar y a ver si veo a alguien o no. ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo está Madrid? Pues está como nublado, como lluvioso, está como las cuatro estaciones en un día. Bueno, Hola, ok. buenas, ¿qué Hola tal? Rosa, ¿cómo estás? A vos sí te veo, a Diana no la veo hoy, pero a vos sí te veo. Bueno, aquí trabajando a contrarreloj que nos han puesto preguntas en el último momento. Bueno, me Mm, llaman, me preguntan cosas, me dicen por favor comentar en la charla. Bueno, la intención es Está esa. Después si genial. podemos, no podemos, No, está genial. vemos, pero la Vamos a intención hacer es todo esa. lo posible para aquí a tope, que vamos un poco con retraso porque llevamos 2 semanas sin aparecer, pero ya estamos aquí. Exactamente, sí, sí, llevamos 2 semanas sin aparecer y perdón, porque en realidad lo avisamos medio a último momento. Una era un poquito más previsible porque yo viajaba ese día, porque sí, porque yo viajaba ese día, bueno, y demás. Y la otra, bueno, ya que vamos a hablar de hijos, mi hija se enfermó y estaba en la escuela y me llamaron y tuve que ir a buscarla, así que bueno, nada, no se pudo, pero aquí estamos finalmente. bueno, lo importante es que la nena está bien. Sí, la nena ya, la nena tiene 13 casi 14, pero sí, sí, no pasa nada, pero bueno, tuve que ir a buscarla. Eso está bien, es importante. Pues, Jova, bienvenidos a los hijos dos. Nunca nos vamos a realmente a separar de ellos, porque siempre estamos Exactamente. hablando de los hijos o de nosotros como hijos o de los padres, o sea que es súper recurrente, pero ya es la parte 2 de los hijos. Vamos a finiquitar, tenemos un montón de cositas de las que charlar y un Ujú, cotilleo que os tengo que contar. ujú. Bueno, bueno, ahora ya me dejó ahí pensando a ver de qué se trataba. Primero quiero Ah, decir que primero quiero decir que tengo un montón de comentarios sobre nuestras charlas, un montón de visualizaciones en YouTube y la verdad que todos los comentarios están geniales. Yo les agradezco un montón a la gente que nos acompaña, nos sigue. Hay muchos que no lo pueden ver en este horario, pero lo ven después. La verdad estoy, no diría sorprendido, pero sorprendido y gratamente sorprendido por ciertas repercusiones. Así que les agradezco un montón. sí, sí, a nosotros también nos dicen, ¿eh? Dile esto a Mauricio el lunes, que haces como también nos tienen muchas de nuestras preguntitas y cositas que queremos tratar nos vienen de allegados de los Tal lunes. cual, tal cual, tal cual. Bueno, empecemos cuando quieran. Ay, empecemos Ya, pues si con la queréis pregunta empezamos. tan tierna, la pregunta tan tierna que te han hecho, Mauricio, que nos has comentado. Me he imaginado a un papi ahora, después de dándose cuenta, años después de... Ay, me ha tocado así un poquito el corazón. He pensado, madre mía, ¿qué haces si te das cuenta cuando ya tu hijo es Mm, adulto, ¿no? De mm. las cosas que a lo mejor pues tú no veías, no eras consciente y si ya ahora que obviamente tú eres adulto, pero él también, ¿se puede compensar algo de alguna manera? Ujú. A ver, primero que un padre o padre o una madre, ¿no? Se puede dar cuenta de los errores que todos los padres cometemos, ¿no? Porque todos, digo, educar, alguna vez dijimos, creo que lo hemos dicho acá también en esta charla, educar es dañar, ¿no? Digo, bueno, es imposible no educar sin dañar de alguna manera. Por supuesto, uno trata de que sea lo menos posible, el menor porcentaje posible, pero siempre algo pasa, ¿no? Entonces, cuando un padre y una madre se puede mirar, puede reflexionar, puede pensar en sus aciertos y sus errores y reconocer, porque esto no es fácil, ¿no? Reconocer los errores que cometió o que todos cometemos, siempre en general desde la buena intención, pero bueno, los cometemos. La verdad que es una bendición, ¿no? Digo, es una bendición cuando un padre puede mirar y decir, lo lamento, me equivoqué, no me di cuenta, ahora lo haría diferente, ¿no? Entonces, siempre es bueno para el vínculo cuando un padre puede decir, lo siento, lo lamento, no me di cuenta. Y si además se puede reparar algo, bueno, mejor, qué sé yo, quizás no se puede o quizás sí, es secundario, pero si se puede reparar algo, por supuesto mejor. Lo que sí me importa, porque esto es como para pensar, es que el padre no lo haga, el padre o la madre, ¿no? No lo haga para sentirse menos culpable. Este es un punto difícil. Pero eso también vale cuando los hijos son pequeños. Digo, porque también a veces nos damos cuenta de que cometemos un error con nuestros hijos pequeños o adolescentes, ¿no? Y por supuesto, si nos damos cuenta tenemos que cambiar si se puede y reparar si se puede. Lo que no está bueno es cuando nosotros
vamos al hijo a decirle algo o a expresarle algo para que él nos disculpe. Y esto es como tan sutil, ¿no? Tan sutil. Porque la culpa es un tema que tenemos que trabajar nosotros. No es nuestro hijo quien tiene que disculparnos. No es nuestro hijo quien tiene que hacer algo para que nosotros nos sintamos mejor. Porque si no, además de que cometimos un error, ahora nuestro hijo tiene que hacer algo para que nos sintamos mejor. Entonces, ese movimiento de asumir la responsabilidad, pero no descargar nuestra culpa en el vínculo con nuestro hijo para que él haga algo, para que nos sintamos menos culpables, este es un movimiento profundamente adulto. Cuando uno entiende esto, uno va al hijo y le puede decir lo lamento, lo siento, y yo diría la situación dura 5 minutos. No puede durar mucho más, porque es lo lamento, lo siento, y esto me lo llevo para trabajar yo, en mis espacios, con mi terapia, con mis guías, con quienes a mí me ayudan, y sobre todo también con mi propia historia, es decir, darme cuenta que lo que yo hago con mi hijo, de una manera u otra lo han hecho conmigo y yo no lo pude sanar, y por eso lo repito. Entonces, es como un punto para deslindar, ¿no? Digo, asumir la responsabilidad es una cosa, pedirle a mi hijo que me saque la culpa es otra cosa. Y esto no es tan fácil de ver ni de entender, pero me parece importante de pensar para nosotros los padres. Esto cuando los hijos son más pequeños. Y cuando son hijos adultos, si viene un hijo adulto ya, en su adultez, y viene y nos dice, qué mal lo hiciste. Viene y te pregunta por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, ¿cómo se enfoca? Y al revés, ¿cómo nosotros siendo hijos, que esto lo vimos en el seminario de la envidia del otro día, cómo enfocamos siendo hijos adultos de cara hacia el padre? Estoy haciendo preguntas. De cara hacia el padre, hola, lo hiciste mal y vengo a expresarme cómo sucedió y quiero hablar contigo. O sea, cuando somos hijos adultos, pero somos hijos, ¿vale? Cuando nuestros hijos son adultos y nos rinden cuentas, como por así decirlo, ¿no? Primero no son dos preguntas, Rosa. Está bueno porque es la misma pregunta. Digo, así como yo voy a ir así como yo adulto voy a ir hacia mis padres a hablar sobre el pasado, así voy a poder recibir a mis hijos si es que vienen a hablar sobre el pasado. Y me parece que, digo, la adultez consiste en no necesitar validación. Entonces, una cosa es decir a mis padres, yo siendo un hijo adulto, y decir, esto que hiciste me dañó o no fue saludable para mí, que nunca es, fuiste mal padre o lo hiciste mal, es, esto que hiciste me dañó. Y uno podría al lado poner algo que fue saludable y fue nutritivo, digamos, ¿no? Uno podría poner las dos columnas. Pero cuando voy a decirle a mi padre, ese día que me golpeaste, o nunca me abrazaste, nunca me dijiste algo lindo, digo, cuando yo voy a decirle a mi padre algo que me dañó, lo hago sin pedir validación. Y esto no es de la boca para afuera, esto es todo un lugar interno. Voy a expresar mi dolor, o mejor dicho, el dolor que sentí, o dicho en términos de escenas matrices, el dolor que sintió el nene que fui, voy a expresar ese dolor para expresarlo, no para que mi padre reaccione de una o de otra manera. Sin esperar nada a cambio. Sin pedir validación. Por supuesto, si mi padre puede reconocer, ¿no? Mi padre o mi madre pueden reconocer y decir, sí, hijo, lo lamento, no me di cuenta. Claro que esto beneficia el vínculo y en un punto, por supuesto, me hace sentir bien. Pero la sanación de aquella herida me corresponde a mí, no le corresponde a mis padres. Esta es la paradoja de los padres con los hijos, ¿no? Los padres, casi siempre sin querer, dañamos. Pero la sanación de esa herida, cuando los hijos son adultos, no nos corresponde a los padres, le corresponde a los hijos adultos. Es como un país. Yo gobierno el país 4 años. Si gobierno el país y cometo errores y esto, por supuesto, perjudica al país, quien lo tiene que arreglar no soy yo cuando ya no estoy gobernando, es el gobernante que viene. Uno dirá, bueno, pero eso es injusto. Sí, es injusto. Pero es injusto, pero es así. Porque si yo como hijo adulto sigo esperando que mi padre
sane esa herida que produjo, pues entonces no soy adulto, soy un hijo otra vez. Y entonces, esto explica muchas de las cuestiones que en la adultez se me siguen repitiendo, porque si yo, siendo adulto, y recordamos que para nosotros adulto es más de 23, 24 años, ¿no? Si yo ya siendo adulto reconozco que mi padre cometió un error y me dañó, pero sigo esperando puede ser protestando, ¿no? Sigo esperando que mi padre o mi madre me sanen, entonces voy a quedar en el mismo lugar en otros vínculos, voy a esperar que el otro cambie en vez de yo tomar decisiones. Y entonces voy a meterme en vínculos en donde probablemente no me siento bien, o el otro me daña, o el otro hace cosas que no me hacen sentir bien, y yo a lo sumo podré protestar, pero no podré cambiar esa realidad. Entonces, cuando yo consigo ser adulto estructuralmente, psíquicamente ante mis padres, también después puedo soportar, vamos a usar este término que a mí me gusta mucho, puedo soportar el momento nunca placentero en donde mi hijo viene y me dice, me dañaste. Y puedo soportar implica que puedo revisar, hacerme cargo de mi responsabilidad si coincido con mi hijo, y a la vez no tratar de que mi hijo me calme la culpa. O sea, a la vez reconocer que ahora depende de él. Y esto es todo un movimiento, porque así es como yo no pretendo seguir siendo padre de mi hijo cuando en realidad ya terminó mi mandato, ya terminó mi función. ¿Se entiende? Esto viene muy a colación de la segunda parte tan tierna de esta pregunta que te han hecho. ¿La es posible compensar mis heridas de infancia con mis hijos? Sí. No es posible. Al contrario, intentar hacerlo implica en general un daño para mi hijo. Siempre pongo un ejemplo muy básico que se entiende fácil. Si a mí no me alimentaron y yo quiero compensar esto con mi hijo, lo sobrealimento. Y si lo sobrealimento, lo enfermo. ¿No? Si a mí me abandonaron, entonces yo quiero compensar esto con mi hijo, entonces siempre estoy encima de él y así lo enfermo, no le permito el crecimiento. No, las heridas propias de mi infancia las sano yo, no lo compenso en otro. Y justamente como a veces no la sano yo, la quiero compensar en otro. Y ahí se arma otro problema. Eso está relacionado con, en tu libro de temas humanos, en el apartado de los hijos, ¿eso está relacionado con las interferencias? Este apartado que hablas aquí de las interferencias, ¿eso son las interferencias? Sí, exactamente. Lo que llamamos interferencias en la relación con los hijos es cuando en vez de mirar al hijo me veo yo. Muchas veces, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros, a mí, a vos, a todos, y también escuchamos mucho a gente que viene y me cuenta, por ejemplo, no sé, mi hijo está mal, está triste, se siente deprimido, y uno empieza a preguntar, ¿cómo le va a la escuela? No, bastante bien. ¿Cómo tiene amigos? Sí, tiene amigos. O sea, uno empieza a preguntar, empieza a hacer como todo el diagnóstico, ¿no? O sea, es como cuando el médico te dice, bueno, hacete análisis de sangre, ¿no? Y uno mira los valores. Empieza a mirar al hijo en determinados ítems y bueno, tiene los problemas normales que cualquier chico tiene. Entonces, ¿qué le pasa a esta mamá o a este papá que lo ve triste, lo ve deprimido, lo ve solo en el mundo? Y en general es que cuando mira su propia infancia no se ve solo en el mundo y estuvo solo en el mundo. O sea, esa tristeza que pongo sobre mi hijo, la viví yo. Y no la puedo calificar o justifico, ¿no? O digo, no puedo ver al nene o a la nena triste donde estuvo. Entonces se me va a armar en general se me va a armar hoy con mi hijo. Y sobre todo, no puedo cuestionar y evitar el enfado realmente con los padres, que yo tuve con mis propios padres. Entonces me siento yo culpable con mi hijo. Esto es todo un tema, ¿no? Muchas veces a nuestro hijo no lo vemos al nene o la nena que fuimos en nuestro hijo. Totalmente. Y esto viene muy a colación de la historia que os quería contar. Venía en el metro yo hoy, en el metro de Madrid, iba un padre sentado al lado mío, iba charlando con otro señor. Entonces le he dicho 3 frases que cuando las he oído he dicho, gracias por darme munición para mis charlitas de los lunes con los chicos, porque esto no tiene desperdicio. Le he dicho estas 3 cosas, a ver qué opináis. La primera le ha dicho, yo quiero que mi hijo tenga las oportunidades que yo no tuve. Bueno, algo genuino, ¿no? Entiendo, de todos los padres.
Luego le ha dicho a su amigo, compañero, le ha dicho, por eso Albertito tiene que estudiar ingeniería. Albertito, me empieza a dar mucha pena, sí. Sí, Sí. Sí, Y después ha dicho, para que no cometa los errores que yo cometí. claro. Sí, No he podido hacer nada, me he bajado en la siguiente parada, pero aunque te faltaban 5 paradas más, te bajaste en la siguiente, sí, sí, claro. No, si bueno, qué sé yo. Digo, a ver, parece que estamos hablando mal del padre de Albertito, no estamos hablando mal del padre. Digo, esto nos pasa a todos, ¿no? Pero por supuesto que acá es que es muy difícil, lo decíamos creo en la primera charla que hablamos de los hijos hace 3 semanas, pero además lo digo siempre en todos los espacios para padres, ¿no? Es muy difícil entender que mi hijo no es mío. O sea, mi hijo no es mío. Mi hijo es una persona a la cual yo amo profundamente y con la cual yo tengo la tarea de ayudarlo a crecer. No es mío, no es un muñeco, no es una cosa mía, no es algo que yo moldeo. Es muy compleja esta separación interna de lo que más amo. Bueno, suerte, Albertito, te deseamos desde aquí. Bueno. Digamos que este padre tiene evidentemente la buena intención, por supuesto, pero por supuesto... Albertito nos da mucha pena, dicen por aquí. Dice Fede. Dice Fede, digo, por supuesto que el padre de Albertito tiene seguro la mejor intención, por supuesto que quiere que no sufra Albertito lo que él sufrió, por supuesto que sí, pero como decimos siempre, el amor no alcanza para la salud. El amor es la nafta, después tengo que aprender a manejar. O sea, el amor es la gasolina que me pone el auto en marcha, después yo tengo que saber manejar. Y si yo solo tengo amor y no sé manejar, probablemente con la misma gasolina me estrello. Entonces, el saber manejar tiene que ver con cuánto yo estoy sanado sobre todo, cuánto yo pude mirarme y cuánto pude cuestionar a mis propios padres, aunque los amo profundamente como los padres que he tenido. ¿Se entiende? Digo, yo no quiero que Albertito, ¿cómo era la primera frase, Diana, que dijo esta persona? Quiero que tenga las oportunidades que yo no tuve. Claro. Sí, yo no quiero que Albertito no quiero que mi hija tenga las oportunidades que yo no tuve. Yo quiero que mi hija tenga las oportunidades que sean saludables para ella, no las que yo no tuve. ¿Se entiende? Teniendo en cuenta que somos 2 padres. No Además somos 2 padres, claro, por supuesto. Obviamente. A lo mejor uno se puede poner en terapia y el otro decide no ponerse en terapia por el motivo que sea. Y también hay que tener en cuenta y respetar, entre comillas, la otra parte de que va a recibir información diferente. Entonces, lo que estamos hablando aquí es lo que en el vínculo con mi hijo, si me muestra algo de mi presente o de mi pasado, como en este caso, ¿no? De que yo quiero que mi hijo tenga lo mejor y a lo mejor la otra parte dice, no, pues yo estoy encantado como está mi hijo, así, lo quiero, no quiero más. O sea que luego los hijos tienen muchas interferencias y luego también están los abuelos. Imaginemos que hay un matrimonio que deja a los niños todo el rato con los abuelos. ¿Qué sucede en ese caso? Es un problema. A ver, espera porque tocaste 2 temas súper interesantes, Rosa. Primero, hemos hablado ya de la pareja, pero cuando hablamos del otro padre de mi hijo, no hablamos de mi pareja, hablamos del otro padre de mi hijo. Entonces, ¿qué lugar yo doy al otro padre de mi hijo? Por un lado, ¿no? Si creo que mi hijo es mi hijo y que nadie más que yo le puede hacer el bien, ¿qué lugar yo doy al otro padre? Y por el otro lado, ¿cuánto también estoy atento a que el otro padre no lo dañe? Y esto es muy difícil porque es como una línea que se mueve todo el tiempo. Cuando mi pareja piensa diferente, o cuando el padre de mi hijo o la madre piensa diferente que yo, cuando yo tengo que permitirlo, porque más que permitirlo, que reconocer que quizás en ese punto el otro padre incluso está más sano que yo, y cuando también tengo que decir, no, esto es peligroso, entonces no. Digo, estoy planteando la pregunta, no voy a plantear la respuesta, porque en cada caso es la respuesta, ¿no? Digo, en cada caso y además en general no puedo solo. Necesito a alguien que me diga, no, acá está bien, o que me diga, no, cuidado. O sea, este es un punto, ¿no? Con el otro padre de mi hijo, que es todo un gran tema, porque ahí se me mezcla mi relación con esa persona,
que es mi pareja o que lo fue, se me mezcla el modelo de pareja que yo aprendí de mis padres. Digo, si yo tengo en mi historia no sé, una madre que abarcó el 95% y un padre que estaba completamente ausente, y yo soy madre, muy probablemente piense que entonces yo debo abarcar el 95% y que mi pareja no debe estar. Digo, también se mezcla la relación que yo aprendí de los padres y que quizás no cuestioné o no cuestiono, esto también. Y se me mezclan todas mis propias escenas infantiles con mis propios padres, ¿no? Esto con respecto a los padres. Con respecto a los abuelos es otra cosa. Los abuelos son abuelos. Ustedes me dirán, bueno, sí, ya lo sé. No, 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 no. Los abuelos son abuelos, quiere decir, los abuelos no cuidan a los hijos. Los puede cuidar una tarde, un día. Los abuelos no cuidan a mis hijos. Los abuelos son abuelos, no canguros. Entonces, si yo empiezo a armar un vínculo con mis padres, ¿no? Con los padres del papá o de la mamá, en donde los abuelos empiezan a cumplir otras funciones y se encargan de cuidar a los hijos, de llevarlo al colegio, de traerlo al colegio, etcétera, 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 no voy a poder impedir que estos abuelos bajen sus propios criterios educativos, porque ya no son abuelos, ya se están encargando de otra cosa. Y ahí es cuando yo, con una mano quiero impedir y con otra mano le abro la puerta. ¿Se entiende? Más allá de todas las cuestiones que nosotros todavía tenemos sin sanar con esos padres míos que hoy son abuelos de mis hijos, ¿no? Digo, se arma otro tema completamente complejo, muy complejo. Venga, voy a por más. Dale. Y cuando, porque claro, venga, los niños, esta tarde trabajo y esta tarde venga, que me los cuiden los abuelos. Y cuando en la misma casa viven 3 generaciones, viven todos juntos. A ver, yo a veces parezco como muy rígido. No, yo parezco como muy rígido y lo soy. Pero bueno, no puedo. Sí. Ya, Mauricio. No, yo lo soy. Porque es como el médico en un punto. Vos le llevas al médico el análisis de sangre y tenés 5 valores de 7 mal, y el médico te va a decir, y mirá, si seguís comiendo así, y te va a pasar algo. Entonces, a veces parece que con la psicología no pasa lo mismo. Y es cierto, no es ciencia rígida, pero la medicina tampoco es ciencia rígida, digo, pero hay criterios que uno tiene que escuchar, por lo menos desde la postura en donde uno se ubica. Por supuesto que si yo vivo con mis hijos y vivo con mis padres, esto es un problema para mis hijos. Sobre todo si muchas de las decisiones están tomadas por mis padres. Porque entonces mi hijo dice, ¿pero quién es mi mamá? Mi mamá dice A, pero mi mamá se va a trabajar, me deja con mi abuela. Mi abuela dice Z. ¿Quién es mi mamá? O sea, ¿a quién le hago caso? Entonces viene mi mamá y se pelea con mi abuela. Dice, no le debe comer pollo. Pero después se va y me deja con esa mujer a la que le dice que no me debe, y mi abuela me da de comer pollo igual. Entonces digo, yo como mamá solamente puedo pelear, no puedo tomar otras decisiones, no puedo dejar a mi hijo a cuidado de un canguro, por ejemplo, o en la escuela a la tarde, digo, no sé qué hay que hacer. Entiendo la dificultad, pero la dificultad no me absuelve. Entiendo la dificultad. Estos son los casos, por ejemplo, cuando se divorcian las parejas y el padre, por ejemplo, no se queda con la custodia, se queda más la madre y decide volverse a ir a casa de vivir de los padres y se lleva a los niños los fines de semana. Yo lo que veo ahí es que como que el padre pasa a ser hijo otra vez y es como que pierde, hay un punto que se pierde como padre. A ver, lo saludable, vuelvo con mis rigideces, pero bueno, sí, cuando una pareja se separa, esto obviamente afecta a los hijos en un punto. Ahora, si los padres se hacen cargo de su rol, bueno, el hijo tiene un tiempo de duelo de la familia que ya no es, pero incluso yo diría, hasta a veces la relación con cada padre se profundiza. Para eso el padre, y la madre, ¿no? Digo, los padres, tienen que asumir su rol. El rol es, si yo me separé, la mitad del tiempo es con mi hijo. La mitad del tiempo es con mi hijo. La mitad del dinero que aporto a la manutención de mi hijo y a lo que él necesita, la tengo que poner yo. Si esto no sucede, y yo no digo que sea fácil, si esto no sucede, esto impacta en la relación con mi hijo.
Pero ojo, esto no solamente le corresponde al padre o a la madre que solo lo ve los fines de semana. También le corresponde al otro. Porque el otro también tiene que decir, no, yo no me voy a quedar el 80% con nuestro hijo. Porque mi hijo, nuestro hijo, te necesita también a vos la mitad del tiempo. Digo, los dos padres, aunque se hayan separado y ya no sean pareja, son socios en la educación y en la crianza de este hijo. No digo que sea fácil. No, porque no lo es. No lo es. Pero, claro que no lo es. En tus observaciones, Mauricio, lo que tú has podido ver, hijos únicos versus hijos con hermanos, ¿se crea algo en el psiquismo del nene, la nena que sea, no sé, que sea llamativo? No, para mí no. Para ti nada de nada. Vale, Para y mí, cuando a ver, los nenes tienen... perdóname, Ada. Bueno, claro, digo, para mí no, lo que no quiere decir que sean iguales, pero tampoco son iguales los hijos con hermanos con otros hijos con hermanos. Ni tampoco son iguales los hijos únicos con otros hijos únicos. Digo, cada uno es individual. El hecho de tener o no hermanos no determina nada más adelante. Vale. Imagínate que tienen hermanos, que eso pasa mucho, por lo menos pasaba mucho en España cuando las familias eran más grandes, ahora las familias son muy chiquititas, pero antes nuestra generación, pues quien no tiene 2 o 3 hermanos, las casas no eran muy grandes, hermanos, 2 chicos, 2 chicas, compartiendo habitación toda su infancia, adolescencia, hasta casi cuando se van a la universidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, es que todo esto es muy difícil porque, digamos, después, claro, y bueno, pero ¿cómo hacemos? Tenemos 2 habitaciones solo en la casa. Yo entiendo las dificultades, pero que haya dificultades no quiere decir que las consecuencias no estén. Digo, cuando un niño entra en la adolescencia o en la preadolescencia, estamos hablando de los 10, 11, empieza a tener necesidad de tener su espacio propio. La cama es el primer espacio propio de un niño. La habitación es el segundo espacio propio de un niño. Si un niño tiene que compartir la habitación con su hermano, estoy hablando del mismo sexo, ¿no? Niño, varón con varón o mujer con mujer. Si tiene que compartir la habitación... ¿Y qué pasa si no tienen el mismo sexo? Bueno, espera, por eso voy del problema más simple al problema más complejo. Si un niño tiene la obligación de compartir la habitación con su hermano del mismo sexo, hasta llegada a la adultez o hasta bien entrada a la adolescencia, 17, 18, esto tiene consecuencias porque, digo, en la privacidad el nene o el adolescente se permite el descubrimiento corporal / sexual. Y esto no es poca cosa, porque la sexualidad me separa de mis padres en una familia saludable. En una familia saludable, a medida que el nene o la nena o el adolescente va yendo hacia su propia sexualidad, empieza a buscar afuera qué va a hacer con esta sexualidad. Y esta es una puerta de salida de la casa familiar. ¿Qué, Rosa? Que eso es la única que veo, dale. Todavía no me la veo. Bueno, ahora nos cuentas lo de cuando en la misma habitación conviven hermano con hermana. ¿Cuándo y cómo tenemos que empezar a hablar con los hijos sobre el sexo? Ese es otro tema, pero espera. Digo, entonces, si el adolescente de 11, 12 no puede tener un espacio propio, esto lo empieza a afectar en su desarrollo psicosexual, por lo tanto lo empieza a afectar en su desarrollo íntimo, en su crecimiento, en su salida al mundo, o sea, lo empieza a afectar. Por supuesto, no es lo mismo si comparte la habitación con su hermano, pero se le respetan, los padres le respetan la privacidad de la habitación, o sea, hay un montón de variables, pero esto es importante. Ahora, si además tengo que compartir habitación con alguien, con mi hermano o mi hermana del otro sexo, esto complejiza muchísimo más la cuestión. Porque digo, como todos sabemos, no es lo mismo si yo soy un hombre, desnudarme delante de un hombre, que si soy una mujer, desnudarme delante de un hombre o viceversa. Digo, no es lo mismo. ¿Y qué pasa en una habitación? En una habitación los cuerpos están a la vista. Más, menos, con más pudor, con menos pudor, los cuerpos están a la vista. El dormir, la cama, es un lugar íntimo en donde los cuerpos de una manera u otra están a la vista. Sí, Rosa. Entonces,
ahí puede ser que haya una erotización y ahí puede ser que haya abuso permitido por... Son cosas distintas. Por supuesto, de una manera u otra, más o menos consciente, más o menos permitido, hay una erotización del cuerpo de mi hermana o de mi hermano. Por supuesto que sí. Digo, y también hay una dificultad mía, digo, porque la situación así me lo impone, para poder vivir mi propia sexualidad adolescente, que básicamente es la masturbación. Digo, voy a tener muchas dificultades para poder vivir con libertad eso, y esto me va a llevar a consecuencias más adelante. Por supuesto que sí. ¿Se entiende? Ahora, lo que a mí me importa es esto. Si yo como padre o como madre no me doy cuenta de la necesidad que tiene mi hijo de 14, 15, 16 años de tener un espacio propio, por un lado, esto me lo hicieron a mí. Por eso no me doy cuenta. Y yo no lo sané. Y por el otro lado, no me voy a dar cuenta de un montón de otras necesidades que tiene mi hijo, sobre todo en el sentido de ir alejándose de mí. Un adolescente se aleja de los padres, y esta es la salud, que paulatinamente se vaya alejando de mis padres. Pero si no me doy cuenta de la necesidad de que tenga un espacio propio, una habitación propia, probablemente no me dé cuenta de la necesidad de que tenga vínculos propios en donde yo no tengo por qué estar, espacios propios en donde yo no tengo por qué estar, elecciones propias que quizás no coinciden con las mías. O sea, hay un montón de cosas que quizás no me voy a dar cuenta, y seguramente lo mismo han hecho conmigo y yo no lo pude sanar. Claro. Y cuando ya no es que compartas habitación, es que no tienes tu habitación propia o tu espacio propio en una casa, que eso pasaba mucho también antiguamente. Ponían una camita a los pies de la cama de los padres y ahí estaba el nene, o un trocito del salón con un biombito, ese tipo de... Nuestra generación se ha criado... Ahora yo entiendo que las cosas han cambiado y que ya no es tan así, pero nuestra generación, muchísimas personas han vivido eso. Bueno, con las consecuencias que uno sufre de dormir en la misma habitación que los padres, ¿no? Digo, dormir en la misma habitación que los padres es casi estar condenado a percibir un montón de cosas que un niño no puede procesar. Un niño no puede procesar un montón de cosas que suceden. Y lo saludable es que el niño, si no las puede procesar, no esté expuesto a eso. Digo, esto es proteger también a mi hijo. Así como no lo llevo, no sé, a Auschwitz a los 5 años, porque es improcesable. Bueno, ¿A dónde? Auschwitz es el campo de concentración, ¿no? En Polonia. Digo, así como no le pongo una película de terror a los 4 años, porque después no puede dormir, o no le pongo una película porno, ¿no? Digo, bueno, de la misma manera le evito estímulos improcesables para él. Pero claro, no se los evito si lo hago dormir en mi pieza. Y a la inversa, si le protejo mucho de todo y lo único que le pongo son dibujitos animados y a lo mejor tiene 18 años. Bueno, son los dos movimientos de lo mismo, ¿no? Digo, tampoco le reconozco su intimidad. Hay algo del reconocimiento del espacio de mi hijo. El problema con los que nos toca a los padres es que en el reconocimiento del espacio de mi hijo yo me quedo afuera. ¿Y cómo proceso quedarme afuera? Quedarme afuera de los espacios de mi hijo implica que voy a ver mis propias heridas. Puedo abismarme, como decimos nosotros, ¿no? Puedo mirar mis heridas, o necesito que alguien me distraiga, y muchas veces ese alguien es mi hijo. ¿Se entiende? ¿Cómo abordar el tema sexual con los hijos? ¿A qué edad? ¿Y cómo? Y el hijo va preguntando. Primero que lo mejor es que el varón hable más con el papá que con la mamá, y que la mujer hable más con la mamá que con el papá. Esto sería lo mejor. ¿Y si no es así? Bueno, uno le puede decir, habla con tu papá. Y uno puede llamar al padre y decir, escúchame, habla con tu hijo. Necesita hablar de sexualidad. Habla vos. Claro, hay un límite. Si el otro dice no, y nunca habla, bueno, ok, veremos qué pasa, ¿no? Pero uno puede hacer muchos movimientos también. Y además el hijo va preguntando. Los niños, sobre todo cuando son chiquitos, son como muy sabios, ¿no? Porque, bueno, a todos los que tienen hijos le habrá pasado. Preguntan, y llega un momento en la conversación que no pregunta más.
Es como que, bueno, hasta acá puede escuchar hoy. ¿Se entiende? Hasta acá puede escuchar. Y pasa lo mismo, digo, si uno está abierto a esa dinámica y va como hablando a medida que, bueno, va pasando lo mismo a lo largo de la vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Uno comete errores? Sí, comete errores. Cometer errores es parte de la educación. Mirar, chicos, Fede nos pregunta una cosita. ¿Qué pasa si no hay un papá, no tiene papá ese nene con quien hablar de sexo? El nene tiene papá. Quizás el papá no está. O una figura paterna, si no está, dice. Es que primero habría que pensar esto de no tiene papá. En escenas matrices decimos que los padres están, aunque no lo conozca, el padre está. Claro, no, si no lo conozco o si se murió no voy a poder hablar con él. Pero según cómo se haya tramitado ese papá que no está, habría que ver por qué no está, según cómo se haya tramitado eso, digo, de la misma manera en cómo se tramita eso, aparece la manera de hablar, por ejemplo, de sexualidad. No digo que esté contestando, no digo que esté, a veces, y yo entiendo, la pregunta pide una respuesta y yo doy otra respuesta. ¿No? Prefiero dar la respuesta que no contesta realmente lo que se pregunta que contestar algo que no es. Digo, no tengo papá, ¿qué significa? ¿Se murió? ¿Se fue? ¿Qué hizo mi mamá con esto? ¿Cómo lo habitó esa situación? ¿Qué me dijo? ¿Se entiende? ¿Y cómo dio lugar a este papá que no está? Digo, es complejo, no digo que sea fácil. Sí, también nos han preguntado de hablar con los hijos, no del tema del sexo, sino del tema del dinero cuando son pequeños. ¿Qué tienen que saber los nenes del dinero? Los nenes tienen que saber cuánto cuestan las cosas. Mamá, ¿me compras este refresco? Ya sé que son 5 euros, pero ¿me lo compras, por favor? ¿A qué edad? No sé, El imagínate, dinero, 8 o 10. A ver, el dinero es un problema de grandes, como la sexualidad, es un problema de grandes. Los grandes somos los que tenemos el problema del dinero. O sea, algo muy sencillo. ¿Los niños tienen que tener paga? ¿Cómo? ¿Los niños tienen que tener paga, por ejemplo? Que es Para, algo muy habitual. ¿Por qué hay que pagarles a los niños? No, ¿Qué hay que pagarles. pagarles? No, o sea, darles una paga a la semana. De, venga, te doy 5 euros y tú te... Ya a una edad determinada y tú te vas controlando. Lo vas administrando. ¿Y qué se tiene que pagar con los 5 euros? Chucherías, porque otra cosa. Ah, bueno, si el nene dice, bueno, yo con estos 5 euros me compro un cigarrito de marihuana. No sé. Por eso no sé, digo, a ver, está mal que yo le dé a mi hija que le dé, sí, no sé, 20 euros por semana para que ella se administre. No, no está mal. Digo, ahora, eso no me exime de mi responsabilidad, de ver más o menos en qué gasta, depende de la edad que tenga también, y tampoco me exime de mi responsabilidad de que ella tenga lo que necesita. Entonces digo, si es como un movimiento para que se vaya acostumbrando al manejo del dinero cuando ya tiene, no sé, 12, 11, 12, 13 y que se vaya acostumbrando, genial. Ahora, si ella se gasta el dinero en un lápiz labial y no come, bueno, no, esta es mi responsabilidad. ¿Entiende lo que digo? Vale, ahora, digo, perdón, Rosa. Ahora, lo que sí digo, porque me parece importante, es los niños no pueden estar preocupados por el dinero. El dinero es una preocupación de los adultos. Y los padres hacemos un montón de movimientos muchas veces para que nuestros hijos no nos pidan. Y los terminamos preocupando por el dinero. Y esto sí me parece importante. Si yo no tengo dinero porque la situación, porque el trabajo, por las cosas que nos pasan a los adultos, esta angustia que obviamente yo siento, no se la puedo bajar a mi hijo. Porque si no, mi hijo empieza a tener con él mismo un vínculo complejo con relación al deseo. Desea una pelota de fútbol, pero ¿cómo se la voy a pedir a mi papá que está tan preocupado porque nunca tiene para llegar a fin de mes? Entonces no le pido una pelota de fútbol y ahí mi hijo quedó atrapado. Quedó atrapado porque desea A, pero no se lo puede pedir al papá porque el papá está angustiado. Entonces el hijo termina cuidando al papá. Y esto es complejo, porque esto después, si no es sanado, en la adultez me pasa con todo el mundo.
quiero ver a mi pareja, pero mi pareja está ocupada con no sé qué, ¿cómo la voy a angustiar? Bueno, no sé, yo quiero ver a mi pareja, se lo digo, después vemos. O sea, empieza a haber como un montón de dobleces en los vínculos que impiden la simpleza, que es, mira, yo quiero A, ay, pero yo quiero B, bueno, a ver cómo nos encontramos o no. No, ya empiezo a pensar por mí, por vos, por el otro. Ya, es que se oye mucho, sí, se oye mucho lo de quiero que mis hijos sepan lo que valen las cosas. Mis hijos no entienden. Es que un hijo no entiende. Digo, hay que ver la edad, ¿no? Pero digo, un chico de 6, 7, 8, 9 años suele no entender. Porque no, ok, la Coca-Cola cuesta 2 euros. Ok. ¿Y cuánto tardo en ganar 2 euros? ¿Quién tarda en ganar 2 euros en un minuto? ¿Quién tarda un mes? O sea, ¿cómo se paga? ¿Quién paga? Todo esto un chico no lo puede entender. Pero de 17, 15, 13, eso ahí sí, ya. Bueno, por supuesto, a medida que va creciendo, uno le va ayudando, pero ahí es cuando el dinero es como el sexo, ¿no? Digo, el niño también va, a medida que crece, preguntando, y por supuesto uno va contando y explicando, pero siempre es con el registro de que es algo que favorece su desarrollo, no algo que a mí me evita el mal momento de decirle a mi hijo, mira, no te voy a comprar la pelota. Porque los padres hacemos mucho de esto. ¿Se entiende lo que digo? Digo, ¿es algo que yo le voy informando a mi hijo porque es bueno para su desarrollo? Sí. Ahora, ¿se lo informo para evitarme yo el mal momento o se lo informo de la misma manera que a mí me lo informaron cuando era chico y no reviso? Y yo diría que ahí no. Oh, qué interesante, chicos. No os lo vais a creer, pero nos tenemos que ir. Sí, ya estamos, sí. No sabemos está como para 10 charlas más de los hijos. Y bueno, es que los hijos son un tema fundamental. La volveremos a retomar. Esta charla un día la volveremos a hacer. Seguro que sí. Bueno, el próximo día la charla que vamos a trabajar es el niño interior. Y lo que queremos ver son las diferencias entre el niño interior y las escenas matrices. Y bueno, que Mauricio tiene aquí su libro de Sanando al niño que fui y queremos meternos un poco, porque está como muy popularizado el tema del niño interior. Y aquí corregirme si veis que me confundo, pero que nosotros vemos que hay un punto como que el niño interior como que se queda indefenso frente a los padres y eso queremos indagar un poco más y el próximo día nos vamos a tirarnos de cabeza. No vamos a meter un poquito para poder encontrar las similitudes y las diferencias entre lo que se suele llamar el niño interior y nuestra manera de ver, así como lo llamamos nosotros, ¿no? Al niño que fui, que hoy está en mi interior, ¿no? Sí. Oh, pues interesantísimo. Entonces, el lunes que viene, 6:15, hora española, nos vemos. Y en estos 2 segundos que nos quedan, nos vamos a dar una primicia que no sabe nadie todavía, pero os estáis enterando vosotros que nos veis ahora mismo. En mayo va a haber un taller de escenas matrices en Madrid. Ya os iréis enterando, sois los primeros en saberlo, así que os podéis ir guardando la fecha del 19 de mayo, domingo, por la tarde, a las 5, para que vengáis a vernos y a escucharnos en directo. Muy bien. Y luego Mauricio también tiene seminarios online, que hemos tenido hace nada, uno sobre la envidia, que nos hemos quedado todos flipando, como dicen ustedes, flipando. Todos vamos a ir para acá. Y luego, una pregunta, hablando sobre los hijos, ¿y los talleres para padres que haces? ¿Cuándo? Por ahora no tengo tiempo, pero bueno, ya llegará. Sí, es una deuda. Cuidado con Rosa, que te pluriemplea, Mauricio. Sí. Pero los seminarios sí, hicimos uno de la envidia, que quien no pudo estar, pero le interesa, lo puede adquirir, porque están las grabaciones, y el próximo es el del enojo, ¿no? El seminario del enojo a fin de abril, si no me equivoco. Nos dicen por aquí, flipando estamos. Bueno, pues muy genial. Muy bien. Chicos, un placer. Un placer, ¿eh? Y abrazos para todos y pásenla muy lindo, que tengan una linda semana y nos encontramos el lunes próximo. Besos para todos. Besitos. Chao. Hasta luego. Chao.